Que iba a romperla. Así es, eso está anunciado. Bueno, vamos a tomarnos un cafecito Santo Domingo, hombre. café del bueno. Muchas gracias. Carolina, gracias, buenos días. Bueno, Dale, Geo. mire, hoy es el Día Mundial de la Respuesta al VIH, 1 de diciembre. Quizás con lo de la pandemia, quizás con lo del coronavirus, un tema tan fundamental como es la lucha contra el SIDA, puede pasar a segundo plano, pero sin embargo es algo que está ahí, es algo que está latente. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Mónica Torman de Feris, que es la directora de la División de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH del Ministerio de Salud Pública. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Hoy había que ponerse algo rojo o tener un lacito rojo. Y la doctora vino con su chaqueta roja. Claro. ¿Cómo ha transcurrido esto después de lo de la pandemia? ¿Cuáles cosas están haciendo ustedes? ¿Cuáles son los reportes que hay de casos de SIDA? Sí, muy buenos días. Como le digo, gracias por la invitación. Fíjese, nosotros desde la División de Control de ITS, VIH y Hepatitis del Ministerio de Salud Pública somos el ente rector en cuanto al VIH en la República Dominicana. Nosotros somos responsables de crear las guías, normas y protocolos que deben ser implementados tanto en los centros de salud públicos como privados del país para la atención de las personas que viven con VIH. Nosotros tenemos alrededor de 75 unidades de atención integral que son supervisadas por el Servicio Nacional de Salud y por las divisiones provinciales del Ministerio de Salud. ¿Qué nosotros hemos hecho? Nosotros hemos tenido dificultades, como todo se ha visto envuelto en cuanto a la pandemia del COVID-19. Nosotros somos responsables de programar las compras de los medicamentos e insumos que se utilizan con las personas que viven con VIH. Y esas proyecciones de compra, nosotros las hacemos con un año de antelación. ¿Qué hicimos para la pandemia? Para la pandemia se hicieron directrices porque se ha demostrado que las personas que viven con VIH tienen el doble de riesgo de contraer y de fallecer por COVID. Entonces, para evitar que acudieran con más frecuencia a los centros de salud, se hicieron directrices para que se le dispensaran los medicamentos por mayor tiempo. Doctora, ¿se ha cuantificado la cantidad de personas que están contagiadas en el país? Sí, en el país se estima que alrededor de 68,000 personas viven con la condición de VIH. ¿Es mucho? Mucho. La ventaja es que para las metas de la Organización Mundial de la Salud, que eran 95% de las personas por lo menos estuvieran vinculadas a un servicio de salud, nosotros tenemos eso cubierto. Nosotros tenemos un 96% de las personas que conocen su condición que están vinculadas a un servicio de salud. Ahora, ¿qué desventaja tenemos? Que no todas esas personas reciben terapia antirretroviral, ya sea por desconocimiento, ya sea por abandono, pero solamente tenemos un 60% de ese personal que actualmente recibe la terapia antirretroviral. Hace tiempo que yo no escucho una denuncia recurrente. No nos están suministrando los medicamentos. ¿Eso se resolvió? Mire, sí, las denuncias las han habido, inclusive a nivel internacional, porque yo soy parte de una red. Aparte de dirigir el programa, yo soy miembro del Consejo de Gobierno de la International Eye Society, representando a América Latina y el Caribe. Ha habido denuncias y es precisamente porque como hicimos la directriz de que fuera cada 6 meses y solamente en poblaciones especiales que usted supiera que se iba a beber su medicamento y fuera adherente, no era para toda la población, en algunas unidades comenzaron a dispensar el medicamento a todo el mundo a los 6 meses. ¿Qué pasa? Nosotros siempre programamos un colchón de respaldo en casos de crisis y ese colchón se nos bajó. ¿Qué pasó? Tuvimos que cambiar la directriz a volver a lo que era antes, dispensar de 1 mes a 3 meses a los pacientes. Pero gracias a la intervención que hicimos de adelantar pedidos que venían por barco, ustedes saben todos los problemas que ha habido con barcos, sí, barcos varados en los puertos, bueno, los comercios tienen el grito al cielo. Así mismo ha pasado con los medicamentos. Entonces, ¿qué hicimos? Adelantamos pedidos que venían por barco, lo adelantamos por avión, y no logramos que no hubiera desabastecimiento.
hubo una disminución en el abastecimiento, pero no, en ningún momento faltó medicamento para ninguno de los pacientes. Qué bueno. ¿Cuál es el estatus a nivel regional? ¿Cómo se compara el país con la región con relación a los casos de SIDA? Bueno, nosotros somos uno de los países porque nos consideran como isla, vamos a decirlo así. Como isla somos casi el cuarto país de la región con mayor número de casos, pero en forma individual estamos en la 8ª posición. Lo que pasa es que los haitianos nos disparan a nosotros las cifras, las estadísticas, ¿verdad? En algunas ocasiones. Y recuerden que la salud en el territorio dominicano es para todo que vive en el territorio, independientemente de las razas, si está legal, si está ilegal. Sí, pero cuando nos suman como isla, cuando nos suman a las dos naciones o estados, entonces se incrementa nuestra situación, porque solo tenemos otro cuadro. Claro. Un cuadro que se ha reportado también en las cárceles. ¿Qué se puede hacer a los fines de aislar a estas personas o de tomar alguna prevención? Porque un ciudadano encarcelado, privado de libertad con SIDA, es una situación muy particular. ¿Qué hacer? ¿Qué prevén ustedes? Sí, mira, se ha trabajado mucho, no solamente con VIH, sino también con tuberculosis, en cuanto a los privados de libertad. Ellos reciben el tratamiento dentro de las cárceles. Lo difícil es el aislamiento, porque ustedes saben, no todas las cárceles están preparadas en condiciones adecuadas. Y usted sabe que en la cárcel se da de todo. Exactamente. Si no se aíslan. Exactamente. Y puede venir una propagación. Sí. Como pasó con el cólera, como ha pasado con la tuberculosis, como ha pasado con otras patologías. ¿Y no hay un reglamento que le permita a ustedes un aislamiento, una cárcel especial o algo así parecido? No existe la infraestructura actualmente para ello. Está previsto. ¿Y es un número muy alto de privados de libertad con esta condición? El porcentaje es bastante elevado. ¿Cómo va a ser? Sí, es elevado. ¿Cómo estamos a nivel de casos? ¿Qué cosa ha ocurrido en los últimos tiempos? ¿Ha aumentado la cantidad de contagios o la manera en que se ha ido produciendo ha bajado? Mire, según los reportes, se dice que 1.500 personas se infectaron nuevamente en el 2020 en la República Dominicana. Pero yo creo que ningún dato estadístico se podría considerar como válido durante la pandemia de COVID. ¿Por qué? Porque durante la pandemia se ha disminuido la búsqueda de casos, no solamente de VIH, de muchas otras patologías, porque las personas dejan de acudir a los centros de salud con temor a contagiarse del COVID y tienen menos contacto con lo que es un diagnóstico de cualquier patología. Entonces, esos son los números que se hablan hasta ahora, pero yo creo que hasta que no salgamos claramente de esta pandemia, no vamos a tener números exactos de ninguna patología. Déjeme ver cómo armo esta pregunta para no ofender a nadie. Usted sabe que le hacen un bulto a uno de cualquier pregunta. Cuando yo viví en Baní, hace muchos años, los miércoles tocaba un tema de vacuna y de revisión a las que ejercían el oficio de prostitución. Y eso era inmancable, religioso, cerca de mi casa, un hospital que había ahí. ¿Cómo ha incidido este tema en la prostitución, el tema del SIDA? ¿Hay algún mecanismo de prevención? ¿Esto se ejerce ahora con seguimiento? Porque el ejercicio de la prostitución ya inclusive está tan liberado que quienes lo ejercen... Trabajo sexual en el lenguaje políticamente correcto. La Suprema Corte de Justicia se encargó de establecer ayer o antes de ayer que eso no era un delito. Correcto, que el delito era la promoción de eso. De los prosenitas. Sí, entonces, ¿qué incidencia hay en esto con el aumento del SIDA? Es la pregunta. Mire, se ha demostrado, y eso a través de los años, la pandemia lleva casi 40 años, la pandemia de VIH, y alrededor de 78 millones de personas han padecido la enfermedad y la mitad de ellos ha fallecido. Y se ha demostrado que el 65% de los casos de VIH o SIDA, vamos a decir ya de la enfermedad como tal, ha sido en poblaciones claves. ¿Quiénes son las poblaciones claves? Claves. ¿A qué es eso? ¿Quiénes son las poblaciones claves? Trabajadoras del sexo, hombres que tienen sexo con hombres, migrantes y en algunas regiones las poblaciones indígenas y los privados de libertad. Entonces, para esas poblaciones existen programas especiales y no crea, actualmente están muy bien organizados. Por ejemplo, todos esos grupos que yo le he mencionado actualmente tienen organizaciones que se ocupan de la educación y el seguimiento
a sus miembros, vamos a decirlo así. Por ejemplo, las trabajadoras sexuales tienen su representante dentro de la mesa coordinadora de país de la respuesta nacional. Asimismo lo tienen los hombres que tienen sexo con hombres, asimismo tienen los transexuales, que también son los que mayor sufren de esta patología. Doctora, ¿cómo se explica a la comunidad científica que la pandemia del VIH tenga 40 años y no se haya descubierto una vacuna contra esa enfermedad? Eso es un estigma que se lleva a través de los años. Se han creado varias vacunas, ahora mismo en experimentación existen varias vacunas, pero usted sabe que cada investigación tiene procesos, tiene fase 1, 2, 3 y 4. Y hasta que no se compruebe por un tiempo prolongado de que es efectiva esa vacuna o el medicamento que se esté utilizando, no se puede transmitir a la población general. Pero hemos avanzado mucho en VIH. Antes un paciente tomaba 9 pastillas para controlar el virus. Ahora tenemos un medicamento que tiene una pastilla que tiene 3 medicamentos en uno y se toma una vez al día. Y existen medicamentos que se ponen cada 2 meses inyectados. En el país no tenemos actualmente de ese medicamento, pero ya existe comprobado una inyección cada 2 meses con una pastilla y usted resuelve. Y mujeres embarazadas que se le logra no transferirle el virus de inmunodeficiencia humana a la criatura. Puede suceder con el caso de las que ya tienen en la situación de máxima condición el SIDA, digamos, ya que tienen SIDA y que los que tienen el virus. ¿Cómo hablar, un poco diferenciar eso? Mire, es muy importante que usted mencione eso, porque hay que orientar a las embarazadas en que se tienen que hacer su prueba de VIH durante el embarazo. ¿Por qué? Porque si usted bebe terapia antirretroviral durante su embarazo, usted protege a su niño de que salga positivo. Entonces, sí se puede evitar la transmisión materno-infantil, pero para saber, tenemos que hacernos la prueba. Entonces, eso hay que darlo a la charla en los hospitales. Claro, nosotros hemos trabajado con las sociedades de ginecología, hemos trabajado en las maternidades y hemos tratado de llevar el mensaje constantemente, porque es una de las cosas que tenemos como prioridad, tanto como programa como un país. Y no debe de ser obligatoria esa prueba porque se trataría de una situación de sanidad pública. Claro, si usted tiene control prenatal, pero usted sabe que muchas de las embarazadas que llegan a nuestras maternidades públicas, incluyendo las migrantes, vienen sin ningún chequeo prenatal. Y entonces ocurren esas Pero yo estoy de acuerdo con don Freddy Sandoval, han dejado en banda la investigación sobre la vacuna, porque 40 años ya era suficiente para tener algún control. Lo que pasa es que estamos hablando de un virus muy difícil, un virus que muta constantemente. ¿Más difícil que el COVID? Más difícil que el COVID. Bien. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a publicidad, regresamos en breve.